Bueno, buenas tardes para toda la audiencia, para las personas que están viéndonos desde sus casas o sitios de trabajo y para los que están en el público presente. El tema con el que continuamos es un tema muy vigente, es un tema de gran relevancia en todos los servicios de urgencias de todos los países del mundo, porque es una de las principales causas de mortalidad, de morbilidad y de discapacidad globalmente. A pesar de que el título dice ACV isquémico, el papel del neurocirujano es el enfoque que se debe tener en urgencias con miras a conducir al paciente a que tenga la mejor terapia o el mejor tratamiento para disminuir los riesgos de, primero, mortalidad y después de secuelas graves que puedan ser incompatibles con una independencia funcional que haga que además del paciente que está enfermo o que está afectado en ese momento por el accidente cerebrovascular, se convierta en una carga social, en una carga familiar que disminuya la productividad de todo el eje familiar y aún así, y además de eso, disminuya la productividad social en el resto de la comunidad. Entonces, recordemos que es el papel del neurocirujano, pero es el papel que debemos tener todos en el servicio de urgencias para conducir a los pacientes o a este tipo de pacientes a la mejor terapia posible para disminuir mortalidad y disminuir secuelas para favorecer una mejor calidad funcional. En el mundo, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Dentro de ellas, si juntamos los accidentes cerebrovasculares con la enfermedad cardíaca isquémica, ambas serían la primera causa, pero si la discriminamos, va a quedar como, en primer lugar, la enfermedad cardiovascular y segundo, la enfermedad cerebrovascular. Ahí tenemos otras. En Colombia está hasta el 2016 eran 207.000. Un segundo, por favor, que se está pasando automáticamente. Podemos detenerlo. Ahí paro. Hasta el 2016 están más, pero ya. Hasta el 2016 en Colombia habían 207.158 casos de mortalidad por enfermedades y causas no traumáticas. Por ACV eran 14.228, en Antioquia 1.781 y en Medellín 799. Contemos con que en Colombia, como en muchos de los otros países de América Latina, hay un subregistro importante y aún así la mortalidad por estas patologías seguía siendo o sigue siendo muy alta a pesar del subregistro. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando un paciente está en una condición de un accidente cerebrovascular? Toda la fisiopatología no la vamos a profundizar, pero vamos a ver cosas importantes. El flujo sanguíneo cerebral normal va entre 45 y 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto y en ciertas condiciones ese flujo puede estar un poquito más arriba, un poquito más abajo sin que represente ninguna implicación patológica. Sin embargo, cuando el flujo cae hasta por debajo de 20 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto, empiezan a aparecer una serie de cambios que son los que finalmente van a generar los síntomas de los pacientes. Entonces, se sabe que hay cambios en el electroencefalograma entre 16 y 18, hay un aturdimiento celular con una parálisis fisiológica por debajo de 15 o en 15 mililitros, y que hay un accidente cerebrovascular, ya una muerte de la célula por disminución del transporte transmembrana con 10. Ese punto es el punto en el que va a estar casi todo el tejido que está en el núcleo de los infartos o en el núcleo del infarto o, como lo dice la literatura, en el core isquémico, y ese punto generalmente es un punto que no se va a recuperar a pesar de que hagamos todas las medidas posibles porque es un momento irreversible. En los años 80, en 1981, se empezó a publicar estudios de fisiología del accidente cerebrovascular y
en este primate, que es uno de los primates que con el ser humano comparte casi todos los pisos térmicos y todas las latitudes, los macacos, se dieron cuenta que cuando se inducía un proceso isquémico en ellos, podían tener síntomas que podían durar minutos a alguna hora, a la primera hora, y que cuando se podía reperfundir ese tejido que estaba siendo sometido a isquemia, los síntomas que presentaban los macacos podían ser reversibles. Esto abrió las luces a una cosa muy importante, y es ver que los pacientes que se presentan con síntomas de déficit neurológico pueden ser recuperados, y abrió las puertas a el manejo dirigido al accidente cerebrovascular. Entonces, ¿cuál es el objetivo terapéutico? Esto es una imagen muy posterior, muchos años posteriores, casi 3 décadas posteriores, pero en ese momento se sabía lo que se confirmó 3 décadas más tarde, que es que tenemos un núcleo isquémico en este paciente, que es apenas de 23 mililitros, el color magenta, dirán los que saben de colores, eso decía ahí en la preparación de la diapositiva, y un área de hipoperfusión que representaba 128 mililitros. ¿Eso qué quiere decir? Que teníamos 125 mililitros de compromiso de la perfusión que podrían ser potencialmente reversibles y disminuir el riesgo de un infarto muy extenso. Ven cómo son 125 mililitros, y es importante que tengan presente ese volumen en la cabeza cuando más adelante miremos las indicaciones terapéuticas. Esto es lo que antes se conocía como un mismatch y era indicación de tratamiento. Ahora el mismatch o el desacople no es la indicación de tratamiento en los pacientes en las primeras horas. Para ilustrarles, les voy a mostrar un caso. Es un caso reciente de una paciente de 70 años de edad que tenía una escala funcional con un ranking previo de 1, porque necesitaba algunas ayudas, pero era totalmente independiente y tenía algunos síntomas neurológicos, cefalea ocasional. Se presentó a la institución en donde fue atendida con 3 horas de síntomas de hemiplegia derecha y afasia motora. Eso le daba una escala del NIHS de 20. Esta fue la imagen con la que se atendió inicialmente. Es una imagen de resonancia magnética en la que se evidencia una restricción a la difusión subcortical periventricular y en los núcleos de la base, con una caída en el mapa de ADC, lo que indicaba que tenía un evento agudo. Eso indica que tiene un evento agudo, pero si evaluábamos la secuencia del FLAIR, se veía que no había ningún cambio evidente en esa secuencia. Lo que quería decir que, además de que era agudo, tenía pocas horas y que los síntomas eran congruentes con la evolución imaginológica. Se hizo una angioresonancia y se pudo evidenciar una amputación del segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda, lo que indicaba que había un compromiso de la irrigación de esa zona del cerebro, y se evidenciaba un infarto con un volumen muy pequeño para el compromiso vascular tan grande. Se decidió entonces hacer lo que por las guías estaba avalado hace muchos años, y es una trombolisis intravenosa con RTPA. La dosis fue de 0.9 miligramos por kilo, le dieron el 10% en bolo, el resto para 1 hora, sin interrumpir entre ambas dosis, y la paciente tuvo una evolución que no se podía evaluar en ese momento. Entonces, la pregunta es, ya le hicimos el manejo indicado, ya le hicimos, le montamos la infusión del trombolítico. ¿Esta paciente podría pasar o sería candidata a hacerle una trombectomía mecánica? La respuesta vamos a ver en este momento. Entonces,
Si nos fijamos en las guías actuales, sin hacer un recuento todavía de cómo llegamos hasta acá, las indicaciones son estas que están en rojo, pero se pueden ampliar dependiendo de las características del paciente y de las características del infarto. Es un paciente que tenga un ranking previo, que es el MRS, una escala de ranking modificada previa, menor de 2 o de 0 y 1, que tenga un infarto de la arteria cerebral media del segmento M1, que sea de una edad mayor o igual a 18 años, que tenga una escala del NIH de más de 5 o mayor o igual a 6, y que tenga una escala de aspects, que enseguida hacemos un recorderis, de más o igual a 6, y que el inicio del tratamiento de trombectomía se dé dentro de las primeras 6 horas de inicio de los síntomas. ¿Listo? Entonces, esta paciente es casi una paciente que está metida dentro de las guías y es una paciente que es fácil de incluir. Entonces, porque está dentro de las guías, es más fácil evaluarla y decimos que sí, que es candidata a una trombectomía mecánica. A esta paciente además se le dio una trombolisis, como las guías dicen, se debe administrar el RTPA si está indicado y no esperar a evaluar si el paciente tiene mejoría para decidir si se le hace la trombectomía mecánica, sino que de entrada se le monta el trombolítico y se pasa al paciente a la sala de angiografía o hemodinamia para hacer el procedimiento endovascular correspondiente. Una cosa muy importante es que debe tener las cifras de tensión arterial controladas, no solamente para la trombolisis, sino también para la trombectomía, para evitar la transformación hemorrágica o disminuir los riesgos de transformación hemorrágica. Recordando, la escala de Aspects es una escala que se desarrolló en Canadá, evaluando 10 puntos de la tomografía en diferentes cortes, incluyendo 7 segmentos de la arteria cerebral media, y los demás segmentos son de los núcleos de la base. Con cada hipodensidad que se da en alguno de esos segmentos, se le resta un punto a la escala, y se sabe que pacientes con una escala mayor de 5 tienen un infarto que es relativamente pequeño y es susceptible de hacerle un manejo con mínimos riesgos, pero no es una camisa de fuerza para el tratamiento. Cuando se extrapola eso a la resonancia magnética, se tiene en cuenta que es más o menos un volumen menor de 100 mililitros, que indica que se puede llevar a cualquiera de las dos terapias. Entonces, ¿por qué tratamiento endovascular? Bueno, desde los 80 ya se sabía que se podía recuperar los síntomas de un paciente que tenía hipoperfusión cerebral. En los años 90 se empezaron los estudios para demostrar cómo se podían revascularizar esos pacientes, empezando por el estudio PROACT, que era un estudio que se inyectaba de manera arterial otro trombolítico diferente para hacer lisis en el trombo directamente. Más adelante, 4 años más tarde, se probó la trombolisis intraarterial adicional a ultrasonido, con un catéter que hacía ultrasonido, con la teoría de que eso podía alisar el coágulo sin resultados muy favorables. Después vinieron, como la segunda era en el 2005, los estudios MERCY y el multicéntrico MERCY, que era con una guía, que era una especie de coil, hacer como un destapado, diciéndolo bien en paisa, del trombo. Era hacerle lisis mecánica al trombo con resultados más o menos favorables, y en esa época se extrapoló además la revascularización que tenían los cardiólogos, el TIMI, a la revascularización que utilizamos hoy los endovasculares, que es el TISI, que es para evaluar la reperfusión o la revascularización que tienen los vasos. Con eso los resultados eran más o menos favorables. En el 2009 se incluyó la aspiración mecánica, que hasta hoy está vigente, y en el 2012 empezó la nueva generación de la trombectomía, que fue la introducción de los stents. Hoy en día hay más de 21 dispositivos para hacer trombectomía mecánica dividida en grupos de aspiración y grupos de stent, pero lo que se está utilizando es aspiración o stent. Entonces estamos en este momento en la tercera generación de la trombectomía mecánica, y esto nos está mostrando
que los resultados para los pacientes son mucho más favorables que hacer solamente trombolisis intravenosa cuando está indicado. Los tiempos de las ventanas se han extendido hasta hoy, que tenemos los últimos estudios del Down y el Diffuse que muestran que se puede ampliar la ventana hasta 16 o hasta 24 horas dependiendo de la individualización del paciente, ¿cierto? En este videito vamos a ver más o menos en qué consiste el procedimiento. Es un video animado. Consiste en introducir por vía arterial, ya sea un acceso radial o un acceso femoral, un catéter guía que nos va a permitir ascender otro catéter con cualquiera de los dispositivos, si es de aspiración o si es un stent. El objetivo es atrapar el coágulo o el trombo y hacer una aspiración o una trombectomía manual, ¿cierto? Cualquiera de las dos vías tiene porcentajes de revascularización muy altos y, lo más importante, un porcentaje de recuperación clínica que supera con creces los porcentajes de mortalidad que se tenían antes de tener este recurso. Entonces aquí vamos a ver cómo se despliega el stent. Y se hace extracción del trombo, logrando una revascularización del vaso que estaba comprometido. Entonces, lo que les estaba hablando el TISI. TISI 0 es una oclusión, como la flecha lo muestra, completa del vaso sin que haya paso del medio de contraste distal. TISI 1 es que pasa, luego del trombo pasa algo de contraste, el contraste es sinónimo de que está habiendo algo de perfusión, y el TISI 2 es que pasa contraste mucho más distal a donde está el trombo y se divide en A y en B dependiendo si se logra recuperación de más o menos del 50% del territorio vascular que estaba comprometido, y en TISI 3 es una recuperación vascular del flujo completa. Este es el caso del que estábamos hablando, es el caso de la paciente anterior. Es una paciente que se muestra una oclusión TISI 0 de la cerebral media izquierda, y luego aquí se ve el trombo, está acá. Todo esto que se ve atrás es territorio vascular de otros vasos, pero aquí se ve la revascularización TISI 3 luego de hacer una trombectomía mecánica. Ven como el llenado vascular es totalmente diferente en ambos, uno es pre y el otro es post trombectomía. Aquí en unas fotos podemos ver en dónde está la localización del trombo. Vemos el stent que se desplegó. Espero que todos lo puedan ver bien. Tiene unas marcas radiopacas que hace que se puedan evidenciar, pero por lo menos el catéter se ve pues que llega hasta allá. Se logró una revascularización con el stent puesto todavía, y luego de que se retiró el stent se evidencia una revascularización TISI 3 y se ve el territorio vascular mostrado como por el segmento de las barras allí. Esta es la imagen lateral pre y post trombectomía. Se ve la pobreza vascular de su imagen de la izquierda y la recuperación de la derecha. Y esta es la imagen post procedimiento, el día siguiente del procedimiento. Vemos a la izquierda de ustedes la imagen de difusión y el mapa de la resonancia pre-tratamiento, y a su derecha se ve la tomografía post-tratamiento, que se ve un core o un núcleo del infarto bien definido, pero lo importante y lo bonito de esto es que todo el resto del territorio de la arteria cerebral media que tenía un compromiso de la perfusión está salvado, y la paciente finalmente se fue para la casa a los 7 días del procedimiento porque le estaban haciendo estudios de etiología del infarto,
con una escala del NIHS de 2, recordemos que había ingresado con 20, y esta escala se la daba una disartria moderada. Entonces, pudimos enviar una paciente que probablemente hubiese podido fallecer con una discapacidad mínima para la casa. Lo que les mencionaba previamente, el Down y el Diffuse nos muestran que no solamente los pacientes pueden ser candidatos a tratamiento endovascular durante las primeras 6 horas, sino que estos pacientes se pueden extender su ventana hasta las 24 horas dependiendo de su estado clínico, del volumen del infarto y del compromiso de la perfusión, dependiendo cuál sea la medida que escojamos para evaluar los pacientes. Entonces, eso nos lleva a pensar que debemos individualizar los pacientes y evaluarlo cada uno por separado, que las guías son una referencia, pero no son lo único que nos conduce al manejo. Este es otro caso, un paciente de 52 años, un paciente mucho más joven que la paciente anterior, que tuvo un accidente cerebrovascular de territorio vascular derecho. Esta es la imagen. Es un paciente que llegó por fuera de ventana y con un compromiso extenso de la arteria cerebral media derecha. Ahí se ve cómo se respeta la arteria cerebral posterior. El paciente, en el transcurso de las 6 horas del ingreso a la institución, hizo un deterioro anisocoria, aumentó el edema hemisférico y se hernió. Esta es la imagen control, se ve una herniación subfalcina ahí con el signo del scroll del mouse, que se ve la herniación hacia la izquierda, se ve un compromiso extenso y lo que pasó en este paciente fue que aumentó la presión intracraneana, disminuyó la perfusión cerebral, disminuyó el consumo de energía de las neuronas y aumentó el edema cerebral. Entonces, este paciente fue candidato a craniectomía descompresiva. Lo que hace es, por la teoría de Monro-Kelly, disminuir el continente para que lo que hay contenido allí pueda recuperar su espacio. Recordemos que es líquido cefalorraquídeo, cerebro y sangre. Entonces, la craniectomía descompresiva lo que hace es aumentar el espacio para que el tejido que está sano no sufra por el daño que está recibiendo. Ese es el resultado del paciente, el resultado imaginológico. El paciente sobrevivió, pero no sobrevivió con una muy buena escala funcional. Pero la justificación de este manejo en estos pacientes es disminuir mortalidad. Al disminuir una mortalidad del 70 al 20% por infarto maligno. Y adicional a eso, en los pacientes que sobreviven con una mejor calidad funcional, es decir, con un ranking de 0 a 2 en más del 80% de los casos. Entonces, pacientes con mala clase funcional, que tengan menos de 3 años de expectativa de vida, que tengan transformación hemorrágica, que tengan otras áreas de infarto y que estén anisocóricos, son pacientes que se pueden excluir porque son pacientes con muy mala clase funcional. Factores de mal pronóstico, mayores de 60 años, pacientes que se operen después de 48 horas de la cirugía, que tengan signos de herniación y que tengan diferentes territorios vasculares. Y esto es la experiencia aquí en Medellín con craniectomía descompresiva en infarto maligno y nos muestra que tenemos una buena clase funcional medida con un ranking de 3 hacia abajo en los pacientes que se intervienen y sobreviven a más de 1 año. Pacientes mayores de 60 años y hombres son los pacientes que tienen peor pronóstico con este tipo de manejo. Muchas gracias a todos por la atención, espero que les haya gustado y les haya abierto las puertas para seguir buscando información y manejando estos pacientes. Hasta luego.